se va a preformar desde antes ya en lo que es en el páncreas. Estos se van a unir al receptor de alta afinidad o el receptor de la sulfonilurea y esta unión se va a inhibir. Al momento del canal de potasio se haga sensible a lo que es el ATP. Esto va a causar una despolarización y va a abrir los canales de calcio y así va a generar lo que es la influencia de calcio que va a liberar la insulina. Las sulfominurias se van a dividir en primera generación y segunda generación. Las de primera generación son la tolbutamina, cloproxamida, tolazamida y acetoxazima. Lo principal de estas es que tienen menor afinidad por el receptor, entonces se va a requerir en menos dosis, pero van a ser más efectivas y se van a encontrar en mayor concentración en la sangre, pero esto va a incrementar lo que es el riesgo de interacción con los otros medicamentos. Después tenemos las de segunda generación, que es la glipurida, la glipsida, la gliplasida y la glimepirida. Son las que son más utilizadas y en la práctica médica va a actuar debido a su potencia y tiene un perfil más seguro. Son de 100 a 200 veces más potentes que la tolbutamida. Después tenemos a la de tercera generación, que es la glimeperida. Estas son las anteriores que yo se las mencioné. Bueno, pasando a lo que son los fármacos y como tal, escribiéndolos uno a uno, primeramente mi compañera ya les exponía grosso modo lo que era el mecanismo de acción. Bueno, en sí todas las sulfonilurias van a compartir el mismo mecanismo de acción, que es actuar sobre las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Normalmente dentro de estas células va a existir un canal de potasio que va a ser dependiente de ATP, el cual va a regular la secreción de insulina. Este mecanismo de acción de estos fármacos va a ocurrir en varios pasos. El primer paso va a ser que la sulfoniluria se une a un receptor específico llamado SULF1, que va a estar localizado en la membrana de la célula beta pancreática. El segundo paso es que esta unión va a provocar el cierre del canal de potasio ATP dependiente. El tercer paso, que es que al cerrarse este canal, el potasio ya no puede salir de la célula, lo que va a generar una despolarización de la membrana celular. Ya en el cuarto paso, la despolarización abre los canales del calcio que van a ser dependientes de voltaje, lo que va a permitir la entrada de calcio al interior de la célula. Ya en el quinto paso, el aumento de calcio va a estimular la exocitosis de los gránulos que van a contener insulina. Y como resultado final va a haber un aumento de la liberación de insulina hacia la sangre, lo que va a disminuir la glucosa plasmática. Es importante recordar que estos fármacos solo funcionan si el paciente va a conservar una célula beta funcional. Por eso no van a servir para lo que es la diabetes de tipo 1. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en lo que es la clasificación, como ya se mencionó, la primera generación va a estar conformada por la cloropropamida, la cual va a tener un mecanismo de acción general, como se mencionaba, que es estimular la secreción de insulina mediante el bloqueo de canales de potasio, ¿no? Que se va a utilizar en la diabetes mellitus tipo 2 y se va a usar poco porque tiene una vida media larga, ¿ya? Y como se observa en la diapositiva, este va a bloquear canales de potasio en células pancreáticas, lo que va a generar una despolarización y va a entrar el calcio y bueno, se va a liberar insulina. Lo que es la segunda generación va a estar conformada por la glibenclamida, la cual va a bloquear el canal de potasio ATP y va a tener una mayor potencia que la primera generación, lo que va a generar una mayor secreción de insulina, que es este fármaco va a ser muy utilizada y bueno, igualmente va a actuar uniéndose al receptor SUR1. Y también se va a indicar en lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y la dieta y el ejercicio van a también ir acompañando, ¿no?, a lo que es esta medicación. Sin embargo, también se va a utilizar este fármaco cuando estas dos medidas no van a ser suficientes. Ya, en lo que también está contraindicada, digamos, este fármaco es en pacientes ancianos o con lo que es insuficiencia renal,
porque va a aumentar el riesgo de la hipoglucemia. Ya en el tercer fármaco, en la glicacida, que va a estimular la secreción de insulina por el mismo mecanismo como tal, que es a activar el canal de potasio dependiente de ATP, ¿no? Con unión más selectiva del receptor SUR1, lo que va a reducir el riesgo de una hipoglucemia, ¿no? Y como tal, pues va a tener un mecanismo de acción, pero va a presentar incluso menor riesgo de la hipoglucemia, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Y también tiene cierta protección microvascular. Ya en lo que es el cuarto fármaco, está conformada por la glipicida. Esta igualmente va a hacer el mismo mecanismo de acción. eh, Igualmente tiene una acción mucho más corta, por lo que va a disminuir también el riesgo de hipoglucemia prolongada, ¿no? En lo que es la tercera generación ya tenemos a la glimepirida, que va a actuar también sobre el receptor SUR1 y tiene mayor selectividad, lo que también puede mejorar la sensibilidad periférica a la insulina. Y también puede usarse sola o combinada con metformin. Eso sería. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con lo que es farmacocinética. En farmacocinética nos vamos a guiar lo que es el ADME. Ay, perdón. Del ADME. Empecemos con lo que es la absorción, que se va a dar por vía oral. Se van a absorber bien en lo que es el intestino y van a pasar a lo que es la sangre y al páncreas. En distribución, se van a distribuir y van a viajar directamente a lo que es la sangre y a la sangre y unidas a las proteínas plasmáticas. Esto así permitiendo transportarse de todos los órganos que vayan a tener acción de este fármaco. Con metabolismo, la mayoría se va a llegar a metabolizar en lo que es el hígado. El hígado va a transformar el medicamento para poder llegar a facilitar su eliminación. Y su eliminación va a ser de forma principal en lo que es los riñones por la orina. Algunos también se van a llegar a eliminar por lo que es la bilis. Algo importante es que si el paciente tiene una enfermedad hepática o renal, los medicamentos pueden llegar a acumularse y esto va a aumentar el riesgo de tener la hipoglucemia. Pasando a lo que es las indicaciones, se va a indicar más que todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que aún van a conservar su función del páncreas y pueden llegar a producir un porcentaje de insulina. Se va a indicar también cuando no es suficiente el control con lo que es la dieta, el ejercicio o en un tratamiento combinado con otros antidiabéticos orales. No se va a utilizar en lo que es la diabetes mellitus tipo 1 porque en estos pacientes no va a haber la producción de insulina, por lo que el fármaco no va a tener ningún efecto. Se debe tener también precaución o llegar a evitarlas en los adultos mayores o pacientes que tienen la insuficiencia renal o hepática, o con personas que hagan ayunos prolongados debido a que tiene alto riesgo de hipoglucemia. Bien, pasamos a la parte de reacciones adversas. Como tal, vamos a tener principalmente la hipoglucemia, lo cual este va a ser un efecto adverso más frecuente y clínicamente más relevante de este medicamento como tal, ¿no? Esto ya que va a ocurrir por una estimulación excesiva y sostenida de la secreción de insulina, que bueno, en algunos casos puede ser independiente del nivel que presenta de glucemia, normalmente el paciente, ¿no? Bueno, lo cual también este medicamento va a tener un efecto o un riesgo mayor eh, mediante ya sea la vida larga. Eh, bueno, clínicamente este se va a manifestar con sudoración, temblor, taquicardia y confusión. En algunos casos también puede producir hasta el coma hipoglucémico. Y además también puede ser una hipoglucemia prolongada, lo cual esto puede recurrir mayormente en adultos mayores. Bueno, en la parte de los factores que aumentan el riesgo de la hipoglucemia, va a existir varios. Eh, Principalmente también en este caso están los ayunos más que todo prolongados, al igual que también el ejercicio físico intenso. Eh, Otro también que sería la ingesta mayor de gran cantidad calórica y también la parte del
consumo de alcohol, lo cual va a inhibir más que todo la parte de la glucogenólisis, no, a la glucogénesis, sí, a la glucogénesis, lo cual esto va a afectar a la parte hepática más que todo. Bueno, otra de las reacciones adversas que va a presentar puede producir más que todo aumento de peso por el efecto anabólico de la insulina. También puede aumentar el mayor apetito en este caso. También puede presentar más que todo náuseas, vómitos, dolor abdominal. En algunas ocasiones también puede presentar diarrea. Y también podría ser reacciones de hipersensibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de las... Siguiente, por favor. Okay. En la parte de las interacciones farmacológicas importantes, en este caso vamos a tener más que todo con los anticoagulantes, principalmente en este caso que sería la warfarina, lo cual puede desplazar más que toda la warfarina, este medicamento más que todo lo desplaza y debido a la unión de las proteínas plasmáticas más que todo, ya que el efecto anticoagulante va a aumentar el riesgo de la hemorragia. Bueno, eso también se puede indicar que en dosis altas más que todo va a aumentar la parte de la hipoglucemia. Y ya. Bueno, en la parte de embarazos y lactancia, más que todo este medicamento va a atravesar a la barrera y puede causar hipoglucemia neonatal como tal. También puede haber estimulación directa de las células beta fetales, ¿no? En este caso. Además, va a excretar en la leche materna con mayor riesgo de hipoglucemia. Bueno, en la parte de ventajas, siguiente por favor. La siguiente. Bueno, en la parte de las ventajas como tal, este medicamento mayormente se va a administrar, ya como lo mencionaron, por vía oral, que va a facilitar mayormente la adherencia en tratamientos ya frente a las terapias inyectables, aparte que también va a ser su bajo costo, que las convierte más que todo en una opción más que todo accesible. En las desventajas como tal, van a producir como tal el riesgo de la hipoglucemia. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Ya muchachos, el tiempo por presentación máximo es 10 minutos, ¿ya? Nos hemos tardado, miren ustedes, 15 minutos. No sé, no podemos tardar tanto, ¿sí? Solamente 10 minutos. Pasa 10 minutos y voy a cortar, porque ya son las 5:30, no nos va a alcanzar para ver otros 7 grupos, aparte de lo que tenemos que ir comentando. Entonces, algo que recalcar en este grupo es pues mencionar la parte de que el grupo de sulfonilurias básicamente es el grupo que más hipoglicemia va a provocar, ¿sí? Es un grupo que antiguamente iba anclado, ¿no? Con otro grupo, en este caso con las biguanidas, como fármaco de uso principal, aparte de que este sigue siendo primera línea, me refiero a las biguanidas, pero como segunda línea se lo utilizaba al grupo de las sulfonilurias, ¿no? Investigaciones actuales y tras varios estudios se evidencia que actualmente las sulfonilurias, bueno, siguen siendo de segunda línea, pero ya son, no se lo escoge de manera directa, más por el costo-beneficio, más que por el costo, ¿sí? Por el costo, por ejemplo, les hago una explicación corta. En el hospital público, ¿no? Lamentablemente un paciente no puede usar, no puede acceder, ¿no? A inhibidores fácilmente de manera gratuita, ¿no? Cada uno de los pacientes actualmente llega a comprarse su fármaco y si hablamos de las melitinidas o hablamos de las glitazonas o peor todavía de uno de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? Ascarbosa, migritol y demás, son muy costosos, ¿no? Entonces, en nuestro medio, hasta el día de hoy, pues la mayoría de los pacientes llegan a consumir el primer fármaco de primera línea, hasta el día de hoy, son las biguanidas, ¿no? Metformina. Pero de ahí como fármacos de segunda línea, a partir de pues ya se van diciendo, ¿no? Todos estos son de segunda línea, sulfonilurias. Entre estos, el más frecuentemente usado e indicado, pues, es la glibenclamida.
Sí, ¿alguien quiere decir algo, Robert? Yo, doctora, Albert, quería perdón. preguntarle más que todo en mi tema. ¿El nuestro es hipoglucemia como reacción adversa? Hipoglucemia, el tema. Claro, es una reacción adversa. No, el tema. O sea, ¿saben los niveles de hipoglicemia? Les he dicho en la anterior clase, Sí. niveles normales de glicemia, ¿verdad? Ajá. Ahora, hay un tema específico que se llama hipoglicemia, que sí puede estar asociado como reacción adversa, pero hay ciertos casos también de los que vamos a hablar. Entonces, ustedes tienen que hablar de hipoglicemia también. Ya, doctora, gracias. Ya, otra pregunta, muchachos. Ok, entonces como les iba diciendo, pues básicamente debemos de hacer énfasis en el tiempo, ¿sí? En el tiempo que nos estamos tomando pues para explicar estos temas. Estos fármacos no es precisamente para que se queden hablando como 15 minutos, ¿sí? Son 8 grupos, muchachos, y el último grupo es muy amplio, ¿ya? Entonces les pido por favor sean puntuales, más que farmacocinética, vamos a hacer un recuento de los daños y vamos a hablar propiamente de las sulfonilurias, ayer les explicaba, ¿no? Por lo menos acordarse de de cuántas generaciones vienen para el grupo, cuántas generaciones hay de sulfonilurias. 3 generaciones. Dos Doctora. generaciones. 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. Actualmente, la que se sigue comercializando es la glibenclamida, ¿no? Entonces, de todo este grupo yo tengo que entender, ok, todos estos, más que todos los de segunda generación, tienen una unión a proteínas de un 90 al 99%. El siguiente grupo que va a exponer son las biguanidas. Les pido por favor que vayan compartiendo la presentación para ir iniciando con la exposición, mientras yo voy complementando, ¿sí? Entonces les decía, el grupo de la sulfoniluria se une a las proteínas en un 90 a un 99%. El efecto, que no es lo mismo que la vida media, ¿no? El efecto de este fármaco se puede ver, se puede evidenciar a partir de las 12 horas hasta 24 horas de su uso. Como les decía, este grupo es el que provoca más hipoglicemia del resto de grupos. Este grupo tiene la aplicación de usarse vía oral, ¿verdad? Una vez al día. Otra cosa, el metabolismo netamente hepático, como bien lo han mencionado sus compañeras, la excreción, en este caso netamente renal, atraviesan la barrera hematoplacentaria y la leche materna, como el día de ayer les había comentado. Por tanto, es un grupo de fármacos que no está aceptado, no está recomendado dar a embarazadas, ¿no? Es así de puntual, ¿sí? No quiero que se tarde. Entonces, vamos a dar lugar al siguiente grupo, que son las meglitinidas. Otro grupo, ¿no? Otro grupo también conocido como secretagogos. ¿Qué es secretagogo? Fármacos que estimulan la secreción de la insulina, ¿sí? Entonces pueden comenzar, por favor, igual 10 minutos hasta 45. Si pasan, pues lamentablemente les voy a cortar. ¿Ya? Por favor, les pido, adelante. Ya, comenzamos con la exposición. No sé si se me escucha, doctora. Sí, se te escucha. Bien, comenzamos con el grupo de meglitinidas. Siguiente diapositiva, por favor. Estas van a pertenecer a la familia de los secretagogos de insulina y tienen un mecanismo de acción bien particular. Para entender más o menos cómo puede funcionar este mecanismo de acción hay que ver lo normal, que las meglitinidas van a producir un efecto y este va a depender de las células beta pancreáticas y qué tan capaces sean de producir insulina. La situación normal es que cuando la glucosa se detecta como baja, los canales de potasio sensibles ATP o los CAT van a permanecer abiertos, el calcio sale continuamente de la célula y la membrana se va a mantener polarizada. Entonces los canales de calcio dependientes de voltaje van a permanecer cerrados y no se va a liberar la insulina. Pero, y entonces, cuando una glicemia está alta, ¿qué pasa con estos canales? ¿Por qué no se abren? Básicamente el páncreas se va a cansar
y ya no va a producir la suficiente insulina en una diabetes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de acción de estos fármacos? Básicamente, estos van a unirse a la subunidad reguladora SUR1, ¿no? Del canal CAT de las células beta pancreáticas. El canal CAT va a estar formado por subunidades KIR 6.2 y subunidades SUR1, ¿no? Entonces, cuando la melitinida se va a unir al SUR1, el canal CAT se va a cerrar, ¿no? Esto va a hacer que haya una disminución de la salida de potasio por el cierre de este. Entonces ya no puede salir de la célula y se va a acumular cargas positivas dentro. Entonces acumula las suficientes cargas para despolarizar la membrana. Y una despolarización de esta va a aperturar los canales de calcio. Y esta despolarización va a activar los canales de calcio dependientes del voltaje, ¿no? Entonces va a haber una entrada masiva de calcio, ¿no? Entonces va a pasar un proceso de exocitosis, el calcio intracelular de la señal final para la secreción, ¿no? Un aumento de calcio va a hacer que se active proteínas reguladoras de la exocitosis y va a favorecer la fusión de los gránulos de insulina con la membrana celular. Por lo tanto, entonces se va a liberar la insulina hacia el torrente sanguíneo. Este va a ser su mecanismo de acción. Siguiente, por favor. Dentro de las indicaciones, pues está totalmente indicado en lo que es la diabetes mellitus tipo 2. En pacientes que quizás no logran un control adecuado de la glucemia, solo con dieta, ejercicio y reducción de peso. También un control va a ser como un control de hiperglucemia postprandial gracias a su inicio rápido y de corta duración. A diferencia de lo que son el otro grupo de secretagogos, estos van a ser de acción rápida, mientras que las sulfonilurias van a ser de acción más lenta, ¿no? Y también pacientes que tengan insuficiencia renal van a ser útiles con pacientes que tengan ya nefropatía diabética. Gracias. Como reacciones adversas vamos a tener que la más principal va a ser la hipoglucemia. Tenemos también el aumento de peso y como trastornos gastrointestinales tenemos náuseas, diarrea, dolor abdominal. También tenemos la cefalea, mareos y también, que también es muy raro, pero es la hepatotoxicidad. ¿Sí? ¿Diapositiva? También vamos a ver que embarazadas está contraindicado, no se debe utilizar, no se debe utilizar. Se hizo estudios donde en animales había malformaciones y a meglitadinas pasan a barrera placentaria. Siguiente diapositiva. Como último tenemos la presentación de dosis. Simplemente hay dos fármacos que va a ser la repaglidina, que va a haber en comprimidos de 0,5 miligramos, de 1 y de 2 miligramos. Y que su dosis máxima va a ser de 16 miligramos al día. Otra es la nategridina, que va a ser en comprimidos de 60 miligramos y de 120, donde su máximo va a ser de 360 miligramos al día. Y ya, eso sería como dosis de presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias muchachos. Bueno, así de puntual, sí, muy bien la explicación del mecanismo de acción. Y pues vamos a irnos nuevamente al recuento de los daños, ¿sí? La clase de hoy es netamente para que podamos aprender de manera ordenada todo el grupo de hipoglucemia, ¿sí? Entonces, volvemos al recuento de los daños. El primer grupo, ya, no estoy diciendo primera línea, no, estoy diciendo el primer grupo que he expuesto y este grupo actual que acaba de exponer, pues ambos grupos pertenecen al grupo de secretagogos, ¿sí? Tanto sulfonilurias como meglitinidas son fármacos que van a estimular, ¿no?, la secreción de la insulina. Por tanto, el mecanismo de acción, si bien es parecido, hay algunas diferencias. En este caso, como veíamos hace un momento, ¿no?, de acuerdo a la explicación de sus compañeros, repaglinida y nateglinida tienen el mismo mecanismo de acción, pero hay una diferencia. A diferencia del grupo de las sulfonilurias, el grupo de las meglitinidas, pues no provoca tanta hipoglicemia, ¿sí? Pero hay algo controversial con este grupo de fármacos, que sí se evidencia el incremento del peso, ¿ya? Incrementan el peso, más que el anterior grupo, ¿sí? En realidad,
estos sí aumentan el peso, entonces a la persona. Entonces la persona pues literalmente dejan el tratamiento con las meglitinidas. ¿Por qué? Porque incrementan de peso, ¿sí? La mayor parte de estos pacientes que consumen este grupo de fármacos, ¿sí? Otra cosa, meglitinidas solitas yo no puedo iniciar en un paciente con diabetes. El día de ayer les daba ejemplos. Yo necesito iniciar con fármacos de primera línea, en este caso metformina, siempre las biguanidas, ¿sí? Ahora, ¿puedo usar metformina con meglitinida también? Sí, una de las dos. Puedo usar metformina con natrelinida o metformina con repaglinida, ¿no? Yo puedo asociar, ¿ya? Otra cosa, otra situación importante, tampoco están permitidas en el embarazo, ¿sí? No está permitido en el embarazo, por tanto yo digo, ok, meglitinidas y sulfonilurias no en el embarazo. Obviamente la indicación es en diabetes mellitus tipo 2 porque no sirve de nada dar en una DM1, ¿verdad? Porque habíamos visto el día de ayer las diferencias entre la DM1 y la DM2. La DM1 básicamente se caracteriza porque hay una destrucción inmunitaria, es decir, no hay células Z porque son destruidas, ¿verdad? Además están asociadas a enfermedades autoinmunes y la misma es así. Entonces, en cambio en la DM2 pues hay una resistencia. Entonces, lo que yo hago con este grupo de fármacos es estimular la secreción de insulina. ¿Mediante qué mecanismo de acción? Pues de alguna manera actúan frente a los receptores SUR tipo 1, ¿no? Ambos, ¿sí? Pero ¿cuál tiene mucho más acción para provocar hipoglicemia? La sulfonilurea, ya hablando netamente de la glibenclamida, en comparación con las meglitinidas, ¿sí? Más aún todavía si yo voy a asociar meglitinida con metformina y si mi paciente no va a comer nada, pues mi paciente puede llegar a tener hipoglicemia. Pero ya les digo, es mucho peor la hipoglicemia con el grupo de las sulfonilurias, ¿ya? Entonces, vamos avanzando por favor al siguiente grupo y a partir de este grupo vamos a ver dos grupos que son las biguanidas y las glitazonas, que son fármacos que van a disminuir la resistencia a la insulina. Por favor, pueden empezar muchachos, son las 5:43 hasta ahí 54, ¿ya? Pueden iniciar. Está bien, doctor, ¿se me escucha, no? Sí. Okay. Buenas tardes, doctora. Vamos a hablar sobre las biguanidas. Siguiente diapositiva. Como tal, va a pertenecer al grupo de fármacos antidiabéticos orales llamados biguanidas, cuyo principal fármaco va a ser la metformina. La metformina es uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Esto ya que se debe a una función para disminuir, como dijo usted doctora, la resistencia a la insulina y nos va a permitir mejorar el aprovechamiento de la glucosa por parte del organismo. Siguiente diapositiva. Como mecanismo de acción vamos a tener que va a ocurrir a nivel molecular y tisular. A nivel molecular la metformina va a inhibir principalmente el complejo I el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. Esto nos va a llegar a provocar una disminución en relación al ATP y un aumento relativo de AMP dentro de la célula. Como consecuencia va a activar una enzima importante llamada AMPK o proteína quinasa activada por la AMP. Esta enzima tiene un papel fundamental ya que va a disminuir la expresión de genes encargados de producir glucosa. A nivel tisular, sus efectos ocurren en varios órganos. Entre ellos vamos a tener el hígado, que es el principal sitio de acción, el cual va a disminuir la glucogenólisis y la gluconólisis, reduciendo así la producción de la glucosa. En el músculo y tejido adiposo va a aumentar la captación y utilización periférica de la glucosa. Esto nos va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Y por último vamos a tener a nivel intestinal, lo cual va a retrasar la absorción de carbohidratos. Siguiente diapositiva. Ya. Con las indicaciones vamos a tener que las principales van a ser en la diabetes mellitus tipo 2, siendo esta considerada el fármaco de primera línea en su mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos que van a llegar a tener sobrepeso u obesidad. También se va a llegar a utilizar en pacientes con prediabetes para retrasar o prevenir la progresión hacia la diabetes mellitus tipo 2.
También se puede utilizar en el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, donde nos va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Nos va a ayudar a favorecer la regulación de los ciclos menstruales y puede contribuir a mejorar la ovulación. Siguiente. Bueno, vamos a continuar con las reacciones adversas. Las principales o las más frecuentes van a ser las náuseas, los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia, la distensión abdominal y el sabor metálico. Las reacciones adversas para un tratamiento prolongado van a ser la disminución de la absorción de la vitamina B12, lo cual puede ocasionar anemia megaloblástica y neuropatía periférica. Algo raro que ocurre con las reacciones adversas es que se puede ocurrir acidosis láctica, la cual es muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardíaca. Siguiente diapositiva. Se puede usar en embarazadas, puede utilizarse durante el periodo del embarazo en situaciones específicas y bajo una supervisión médica, pero no es un tratamiento de primera elección. Se puede usar, por ejemplo, en diabetes gestacional, en síndrome de ovario poliquístico, diabetes mellitus tipo 2. Siguiente diapositiva. En las formas y dosis de presentación vamos a tener, como dice también compañeros principales, la metformina, que vamos a tener en las tabletas de liberación inmediata. Es decir, que la metformina se libera rápidamente después de ser digerida. Generalmente se administra 2 a 3 veces al día y las proteínas frecuentes son de 500 miligramos, 850 miligramos y 1000 miligramos. Tenemos como tener las tabletas de liberación prolongada, en donde tenemos a la XR y a la LP. La XR significa liberación extendida y la LP liberación prolongada. Es decir, el medicamento se libera de forma lenta y gradual durante varias horas. Esto nos va a permitir que la administración se sea una vez al día y estos producen menos efectos gastrointestinales. Las presentaciones para estas van a ser las de 300 miligramos, 750 miligramos y 1000 miligramos. La solución oral, que es la más común, vamos a tener a la de 500 miligramos sobre 5. En la dosis habitual va a ser el inicio de 500 miligramos cada 12 horas y la dosis máxima va a ser 2550 miligramos por día. Gracias. Hola, ¿y qué opinan o qué menciona el grupo de acuerdo a lo que hemos dicho de las características que tenían que mencionar, si podíamos o no podíamos usar en el embarazo? Muchachos. Sí. Sí se puede usar, pero solo en ciertos casos. Por ejemplo, si una paciente tiene una diabetes mellitus tipo 2 ya, o sea, preexistente en un síndrome de ovario poliquístico, con una diabetes. Y eso lo hace supervisión médica. Ok, muchachos. De este grupo, pues lo más importante, aparte del mecanismo de acción que lo han explicado, necesitamos mencionar algo grande, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente el recuento de los daños. Ya. Los primeros grupos, en este caso sulfonilurias, habíamos mencionado que tienen una unión a proteínas de 90 a 99%, se metabolizaban mediante el hígado, ¿no? Y atravesaban la barrera hematoplacentaria y la leche materna. Por tanto, tanto sulfonilurias como meglitinidas no están indicados en el embarazo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar del grupo de las biguanidas, conformado por el grupo de la metformina y la fenformina? Este grupo de fármacos, muchachos, biguanidas, se absorbe en el intestino delgado, no se une a proteínas plasmáticas, no se metaboliza, ¿sí?
Específicamente, este grupo de fármacos puede llegar a provocar molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos. Más que todo, las reacciones adversas se asocian a molestias gastrointestinales, ¿sí? Náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea y además provocan una disminución de la absorción de la vitamina B12, vitamina esencial para la maduración de globulitos rojos, ¿ya? Entonces, este grupo de fármacos, si bien no produce hipoglicemia, ojo, vuelvo a hacer hincapié en esto, porque hemos dicho que el anterior grupo produce, ¿verdad? Sulfonilurias produce hipoglicemia. Meglitinidas produce, pero no tanto como las sulfonilurias, pero sí igual produce hipoglicemia. La metformina, muchachos, no produce hipoglicemias por sí sola, ¿ya? Tendría que estar asociada casi siempre o a sulfonilurias o meglitinidas para que pueda estar provocando cuadros de hipoglicemia, ¿ya? Mucho ojo. Por tanto, miren esto, no se une a proteínas plasmáticas, no se metaboliza, la excreción es netamente renal. Entonces, este grupo de fármacos, además, no produce hipoglicemia, por tanto, yo puedo usar en la embarazada. Como bien su compañera lo ha mencionado, ¿no? Al último, cuando les preguntaba si podíamos o no podíamos, sí, podemos usar, no hay ninguna contraindicación, ¿ya? Quiero aclarar esa parte. Por otro lado, digamos, poniendo el caso, viene una mujer a la consulta, perdón, una mujer a la consulta y esta mujer pues no tiene diabetes. Pero ya a partir de la semana 20, 24 se observa, ¿no? La elevación de la glicemia y hacemos todos los estudios y nos sale compatible con una diabetes, ¿no? En este caso, gestacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que controlar, tengo que iniciar el tratamiento. Pero ojo, muchachos, no voy a dar de primera metformina, porque estamos diciendo que provocan náuseas, vómitos y molestias gastrointestinales. Justo en esas semanas, ¿no? También en el embarazo hay náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco voy a usar en ese caso de una paciente que está cursando con diabetes gestacional? Pues la insulina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente antes de embarazarse, o sea, ya ahorita como ustedes en su edad, digamos 20, 18 añitos, 19, 20, 21 años, se embaraza, ¿no? Se embaraza, pero ya era diabética, ¿no? Y de aquí a 5 años se embaraza. Entonces, y estaba tomando metformina. ¿Hay alguna contraindicación para que siga tomando metformina? No. Simplemente se va haciendo los controles regulares. Si es que mi paciente tiene mucha náusea, mucho vómito, pues lo cambiaré a insulina, ¿no? Ahora, la dosis y demás no es igual en ningún paciente. Siempre hay que controlar de acuerdo a la glicemia que tú tienes en ese momento de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, haciendo el recuento de los daños, hasta ahorita estamos viendo que el grupo de las biguanidas se absorbe en el intestino delgado, no se une a proteínas plasmáticas, no se metaboliza y sí se puede dar en el embarazo. Las reacciones adversas más frecuentes son a nivel gastrointestinal. A diferencia de los anteriores, aumentaban de peso, provocaban hipoglicemia, el mecanismo de acción es diferente y obviamente no se da en el embarazo, ¿sí? Entonces ya pueden ir, por favor, compartiendo la diapositiva del siguiente grupo, el grupo 4, por favor, les pido, para que vayamos avanzando. Vean que ya es las 6 y miren que nos faltan 4 grupos más, por eso les digo, vamos a como hacer un poco de resumen, ¿sí? Para que ustedes puedan también entender y no sea tan rápido. El grupo de las insulinas, por ejemplo, les soy sincera, ayer con el otro grupo me he quedado como hasta las 8:30. Ya es que es mucho, es muy pesado este tema. Entonces yo quiero que se quede por lo menos la diferencia de todos los hipoglicemiantes divididos por los grupos, ¿no? Entonces, estamos hablando ahorita del grupo que ayuda, ¿no? Ayudan a disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, otro grupo que conforma, ¿no? Este grupo son las glitazonas, también conocidos como tiazolidinedionas, ¿ya? Las tiazolidinedionas. Por favor, pueden iniciar. Hasta 5, en este caso tienen hasta las 6 y 10, ¿ya? Pueden iniciar. Doctora, buenas tardes, pero buenas tardes. Vamos a empezar exponiendo sobre las glitazonas. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes. Ok.
Al hablar sobre las glitazonas o las diazepam, es un grupo farmacéutico de diabético orales utilizados principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estos medicamentos son conocidos como sensibilizadores de la insulina, porque ayudan a que el organismo responda mejor a la acción de la insulina, disminuyendo la resistencia periférica a esta hormona como tal. Mecanismo de acción. Las glitazonas actúan activando los receptores gamma proliferación de las peroxisomas tipo gamma. Como consecuencia, aumenta la sensibilidad a la insulina en músculo y tejido adiposo, favorecen la captación de glucosa por los tejidos y disminuyen la producción hepática de la glucosa. Ayudan como tal a las personas que tienen resistencia a la insulina. Es importante recordar que como tal no estimula la secreción de la insulina por el riesgo, sino que la hace más sensible y siguiente diapositivo. Como tal tenemos 3 fármacos, el más conocido es la pioglitazona, el siguiente es la rosiglitazona y la troglitazona. Las indicaciones principales son para las personas con diabetes mellitus tipo 2, con resistencia a la insulina, pacientes que no logran un control adecuado glucémico con dieta y ejercicio. Puede usarse como terapia combinada con metformina e insulina. En algunos casos también se puede recetar como el síndrome metabólico o esteatosis hepática no alcohólica, aunque estas no son indicaciones principales. Sí, siguiente diapositiva. En las reacciones adversas, el aumento de peso es debido a que se activan como tal los receptores PPAR, gamma, favorece la formación y almacenamiento de grasas en el tejido adiposo. El edema, como también el edema es producido por las glitazomas que aumentan la resorción de sodio y el agua en el riñón. Principalmente se acumulan edemas en los miembros inferiores y aumento de volumen corporal. La insuficiencia cardíaca es debido a la retención de líquidos que aumenta la carga del trabajo del corazón. Pacientes con insuficiencia cardíaca previa pueden producir descompensación, disnea y edema. La anemia leve como tal no es por la pérdida de sangre, sino es a la hemodilución. Al aumentar el volumen de líquido circulante en los glóbulos rojos, por ende quedan diluidos. La hipoglucemia, eso es debido por que las glitazomas se metabolizan en el hígado y pueden producir alteraciones hepáticas en algunos pacientes y cefalea. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, prosiguiendo, bueno, con el uso de estos medicamentos en el embarazo, es que este grupo de fármacos no se recomienda durante el embarazo porque el receptor gamma, ¿no?, activado por proliferadores de peroxisomas, es importante tanto para la diferenciación del trofoblasto y la formación de los vasos placentarios, y al modificar esta vía, ¿no?, puede afectar principalmente a lo que es el desarrollo placentario y la maduración fetal. Además de que existe, ¿no?, es potencialmente teratogénico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como podemos observar, tenemos las dosis y vías de administración, principalmente de la pioglitazona, que va a ser de vía oral y va a tener, ¿no?, una presentación frecuente entre 15, 30 y 45 miligramos. También tenemos lo que es la rosiglitazona, que igual va a ser vía oral y va a tener una presentación frecuente entre 2, 4 y 8 miligramos. La troglitazona, que ha sido retirada en muchos países, según el esquema antiguo, tenía una presentación, ¿no?, además de tabletas, ¿no?, tenía una dosis de 200 y 600 miligramos por día y fue retirada, ¿no?, porque provocaba hepatotoxicidad grave. Eso sería, gracias. Bueno, ya, muy resumido también, pero ya está bien. Muchachos, a ver, vamos a hacer el recuento de los años otra vez, ¿ya? Entonces, vemos el mecanismo de acción, muy bien lo han dicho sus compañeros, tiene que ver con la activación del receptor activador de la proliferación del peroxisoma gamma. Este tiene muchos efectos a nivel hepático, de tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo y el tejido muscular, ¿no? Ahora, yo quiero hacer hincapié en algo importante, que no lo han mencionado, o al menos creo que no lo he escuchado, si me equivoco, perdón, pero pioglitazona tiene una eliminación biliar, ¿sí? Es algo importante destacar, porque rosiglitazona tiene una eliminación renal, ¿ya?
Vamos a ver otra vez desde el principio de los fármacos para que nos acordemos. Entonces veíamos dentro del grupo de las familias de los secretágogos tenemos dos grupos grandes, sulfonilurias y meglitinidas, ¿verdad? Sulfonilurias, hablábamos específicamente de la glibenclamida, estos no se dan en el embarazo, actúan en los receptores subtipo 1, tienen la unión a proteínas de un 99%, tiene un efecto, ¿no? En este caso que puede llegar a durar hasta 24 horas después de la ingesta de este fármaco, y vuelvo a repetir, provocan más hipoglucemia que todos los demás hipoglucemiantes que hasta ahora hemos visto, ¿sí? Sulfonilurias. Meglitinidas, igual, mismo mecanismo de acción, provocan menos hipoglucemia, no se debe dar en el embarazo y algo más, incrementan de peso. Por tanto, la mayoría de los pacientes llega a olvidar de usar este fármaco, ya no quiere usar este fármaco porque incrementa de peso. ¿Ok? Pasamos con las biguanidas. Biguanidas, volvemos a repetir otra vez. Metformina, las cosas grandes e importantes. Aparte del mecanismo de acción que actúa a nivel CAM-quinasa, como han explicado sus compañeros, el mecanismo de acción actúa a nivel del intestino delgado. ¿no ves? No se une a proteínas, no se metaboliza, tiene un efecto en este caso de reacciones adversas a nivel gastrointestinal con náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, inhibición de la absorción de la vitamina B12, pero puedo dar en el embarazo, y algo importante, no produce hipoglicemia sola, ¿sí? Por otro lado, no solamente está indicada la metformina en casos de M2, ¿no? También habíamos escuchado, como sus compañeros bien lo han mencionado, en el síndrome de ovario poliquístico, personas que tienen sobrepeso, personas que tienen obesidad, pueden llegar a tomar este fármaco, ¿no? Siempre una vez al día, pues cada día, la mayoría siempre lo toma al mediodía, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas más, aparte de que te ayuda a reducir el peso y demás, tiene más efectos, ¿sí? Porque incrementa los niveles del HDL y disminuye la concentración de los triglicéridos. No será tanto como los hipolipemiantes, pero por lo menos te ayuda a incrementar los niveles de HDL, ¿ya? Me refiero a la metformina, ¿sí? Por otro lado, también está asociada a, pues, reducir la agregación plaquetaria, el fibrinógeno, incluso los factores de coagulación 7 y 13. Eso respecto a la metformina. Valga la redundancia, no solamente la uso en DM2, sino también en síndrome de ovario poliquístico, en personas con sobrepeso, personas con obesidad, de alguna manera, ¿no? Incluso puedo llegar a usar en el embarazo, ¿no? Para personas con diabetes gestacional, ¿verdad? Habíamos dicho que ya, digamos, es una mujer, digamos, de 30 años, que ya era diabética, ¿no? Desde sus 25 años, es un ejemplo, ¿no? Desde sus 25 años de diabética, ha estado con la metformina, se embaraza a los 30, puede seguir tomando la metformina, no hay problema. Es un fármaco, un grupo de fármacos como la metformina, fenformina, que puede usarse en el embarazo, ¿ya? Hablando propiamente de las tiazolidinedionas y las glitazonas, ¿cuál es la diferencia con las biguanidas? Pues vamos a la diferencia. Uno, el mecanismo de acción. No actúan frente a la CAM-quinasa, sino actúan activando el receptor activador proliferación del peroxisoma gamma. En este caso, este grupo de fármacos tarda en actuar. Eso quiero que se lleve, ¿sí? El efecto de este grupo de fármacos se evidencia a la primera y incluso hasta la segunda semana del uso. No tienen un efecto rápido en ese momento, es decir, tampoco al mismo rato, ¿no? Sino las 24 horas no se evidencia su efecto. Su efecto se va a evidenciar incluso a partir del tercer día, segundo día, por les decía, incluso hasta una semana a 2 semanas el efecto como tal, porque su acción es a nivel más molecular. Tienen que activar los receptores activadores de la proliferación del peroxisoma gamma. Esto a nivel de los 3 tejidos que ya han mencionado sus compañeros, ¿verdad? A nivel hepático, en tejido adiposo y en tejido muscular, que van a llegar a provocar muchas modificaciones genéticas, ¿no? Haciendo que haya una disminución a la resistencia a la insulina. Entonces vemos nosotros que la pioglitazona y la rosiglitazona, si bien, ojo muchachos, si bien tienen el mismo mecanismo de acción,
no se eliminan igual. La pioglitazona tiene una eliminación biliar y la rosiglitazona una eliminación renal. Como bien su compañera ha dicho, el último fármaco pues actualmente ya se lo ha dejado de comercializar en todo el mundo precisamente porque provocaba más toxicidad hepática. ¿Sí? La absorción de este grupo de fármacos se une, significa que se une a un 99% de las proteínas, ¿sí? Metabolismo hepático, netamente de todos estos son hepáticos, ¿ya? Glitazonas, metabolismo hepático, una de las proteínas, 99%. Diferencia con la metformina, vuelvo a mencionar, no se une a proteínas, no se metaboliza, ¿sí? Acuérdense de eso. La diferencia entre glitazonas y biguanidas, ¿ya? Las biguanidas, la metformina, yo puedo dar en el embarazo. Este grupo de fármaco correspondiente a las glitazonas no doy en el embarazo. Ya está totalmente contraindicado por los efectos teratogénicos que ya han mencionado sus compañeros, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más importante mencionar? A diferencia de la metformina, que solamente hemos visto que tienen provocan molestias gastrointestinales, este grupo de fármaco, ya, las glitazonas, provocan un aumento de peso, provocan edema, incluso empeoran el cuadro de insuficiencia cardíaca. Por tanto, está totalmente contraindicado usar este grupo de fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Porque ya sabemos, ya hemos visto insuficiencia cardíaca, pacientes que llegan a retener líquidos, ¿verdad? Están con una descompensación a nivel cardíaco, lo que provoca acúmulo de líquido a nivel de tercer espacio. Yo necesito usar depletores de volumen. ¿Cuáles son los depletores? Pues diuréticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces hablábamos de que sí, ¿qué diuréticos podíamos usar en un paciente con ICC? Pues diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos o los ahorradores de potasio o combinar alguno de ellos, ¿verdad? En este caso estamos haciendo énfasis de que las glitazonas yo voy a usar en pacientes que sí, evidentemente veo una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces puedo usar. Ahora, me preguntarán, entonces doctora, ¿puedo reemplazar la metformina con la pioglitazona? Sí, pero sí o sí tienes que usar la insulina, ¿ya? Entonces, muchos de los pacientes, o sea, no es como que estén muy felices de tener que cambiar, ¿no? Es decir, de metformina a una pioglitazona o rosiglitazona. ¿Por qué? El costo, muchachos. Es un poco más caro que la metformina. Ya la metformina hasta el día de hoy está muy económica, la pueden conseguir hasta un boliviano, 2 bolivianos, es muy económica. Ahora, no sé, obviamente seguramente ha subido hasta 4 bolivianos, no sé, dependiendo la marca y todo, pero a diferencia de estas, pues es mucho más económica. ¿Ya? Además que la metformina no te aumenta de peso, al contrario, te ayuda a disminuir el peso, te da esa sensación de saciedad y por esa misma razón se usa, ¿no? En pacientes con sobrepeso, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, además de la DM2. En cambio, las glitazonas no, las glitazonas es todo lo contrario. Pioglitazona, rosiglitazona aumentan de peso, te generan edemas, empeoran la insuficiencia cardíaca, incluso pueden llegar a provocar fracturas, ¿no? Fracturas patológicas. Entonces, mucha diferencia entre ambos sí hay. La metformina hasta el día de hoy sigue siendo el fármaco de primera línea en los en el tratamiento, ¿no? De los pacientes con DM2, ¿ya? En cambio, las glitazonas no, se han quedado ahí estancadas, forman parte del tratamiento, pero las mantenemos como fármacos de segunda línea, ¿ya? Entonces, hacemos énfasis en todo esto. Ahora nos vamos, por favor, les pido vayan presentando el grupo 5 hasta 6:20, ¿sí? 5, 6B, igual nos vamos a quedar hasta las 7 con ustedes. Ya, vamos. Pueden compartir su presentación, por favor. El grupo de los inhibidores de la SLGT2. Sí, Doc, mi compañero Geraldine va a compartir. Ya pues. Hola, ya 6:10. Ya. ¿Alguien que vaya hablando? Ok. Los inhibidores de la SGLT2 o del, correctamente dicho, del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, también conocidos como glifosinas, van a ser un grupo de hipoglicemiantes que va a actuar a nivel renal.
su mecanismo de acción va a ser a través de inhibir el transportador SGLT2, ubicado en el glomérulo. Ok. Al inhibirlo, estos fármacos van a disminuir la reabsorción de la glucosa filtrada, van a bajar el umbral de la glucosa, produciendo una glucosuria terapéutica. Algo curioso es que estas glifosinas provienen o derivan de la floricina, que es un compuesto de la corteza del manzano que producía glucosuria, que no se usaba como medicamento, lo que va... su micrófono, Doc, por favor. Gracias. Lo que producía glucosuria, pero no a niveles terapéuticos. Todas estas van a derivar de esta. Se diferencian de los demás hipoglicemiantes porque no van a aumentar los niveles de insulina, tampoco van a mejorar la sensibilidad de la insulina y tampoco tampoco disminuyen la producción hepática de la glucosa, sino lo que van a hacer es eliminar la glucosa, impidiendo su reabsorción en la filtración glomerular. Siguiente. Hola. Ok. Las indicaciones. Las indicaciones principales hoy en día no se limitan solamente a bajar la glucosa. La FDA lo indica también estos diferentes fármacos, la dapagliflozina, la grapaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina, la empaglifosina, la canaglifosina y la ertuglifosina en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, porque estos al actuar a nivel de riñón lo protegen de cierta manera, disminuyen la presión glomerular, la presión del glomérulo, y también afectando la bulimia de la sangre. Como excretan la glucosa por la orina, un paciente puede perder aproximadamente 60 y 100 gramos de glucosa por la orina. Siguiente. Siguiente, le toca a Marco. Al Addison. Ya. Con respecto a las reacciones adversas, vamos a tener, bueno, los 4 fármacos en sí, ¿no? Que van a ser la empaglifloxina, la canaglifloxina, ¿no? Bueno, dentro de sus reacciones adversas vamos a tener lo que más se repite, ¿no? Va a ser lo que son las infecciones urinarias, tanto en los 4 fármacos, como también las infecciones genitales, como podría ser una candidiasis, y lo que es la poliuria, como se ve ahí en la imagen. A esto también acompañado lo que es la deshidratación. Básicamente estas reacciones se van a repetir, por así decirlo, ¿no? En los 4 fármacos, como también tenemos las reacciones poco frecuentes, que también son similares a los 4 fármacos, que puede ser lo que es la cetoacidosis diabética, la lesión renal aguda, gangrena de Fournier, la urosepsis y la pielonefritis, y lo que es la hipovolemia grave. Siguiente. Con respecto al embarazo, los inhibidores de lo que es el SGLT2 no se van a recomendar y van a estar contraindicados durante la gestación, especialmente en lo que es el segundo y tercer trimestre. Esto se va a deber a que van a atravesar lo que es la placenta y va a alterar el desarrollo normal de los riñones del feto. Esto va a producir lo que es daño en los túbulos renales durante lo que es la maduración, la etapa de la maduración, y debido a esto, bueno, debido al riesgo más que todo de lo que es los riñones del feto, está contraindicado, ¿no? Durante el embarazo. Y en algunos casos, si la paciente ya queda embarazada, ¿no? Mientras está tomando el tratamiento, debe ser suspendido. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a las formas de presentación,
Estos medicamentos se van a administrar por vía oral, en comprimidos. Por ejemplo, de la dapaglifloxina se va a encontrar en tabletas de 5 miligramos y 10 miligramos. Lo que es la empaglifloxina en tabletas de 10 miligramos y 25 miligramos. La canaglifloxina en tabletas de 100 miligramos y 300 miligramos. Y lo que es la ertuglifloxina en tabletas de 5 miligramos a 15 miligramos. También tenemos lo que es el tiempo de la administración, ¿no? Que va a ser una vez al día. Por ejemplo, de la empaglifloxina va a ser por la mañana, ¿no? Preferiblemente por la mañana. De la canaglifloxina antes de la primera comida del día. De lo que es de la dapaglifloxina por la mañana, previo a un alimento. Y la ertuglifloxina por la mañana también, previo a un alimento. Y el siguiente, y gracias. Ok, muchachos. Algo importante que mencionar, Addison, no es glifoxina, ¿ya? Es empaglifosina, son glifosinas, ¿sí? Glifosinas, me refiero al grupo de fármacos que van a inhibir la absorción, en este caso de la glucosa a nivel renal, ¿ya? ¿Por qué? Porque dejan que se elimine, ¿no? La glicemia a nivel del túbulo contorneado proximal del riñón. Las glifosinas, como bien han mencionado, inhiben la SGLT2, que es un transportador que reabsorbe normalmente más del 90% de glucosa filtrada. Por tanto, al eliminar la glucosa filtrada, y se dan cuenta el 90%, también se llevan agua, ¿no? Entonces tiene un efecto natriurético, que significa que eliminan, además de la glucosa, que va a ser eliminada por vía urinaria, también van a eliminar y perder agua y también sodio. Ahora, volvemos a entender esta parte. Si yo estoy iniciando un fármaco inhibidor de la SGLT2 a un paciente diabético, la condición de este también tendrá que estar asociada a un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque al yo hacer que se elimine la glucosa, elimino líquido y también elimino sodio. Entonces, de alguna manera, tiene un efecto natriurético, ¿no? Si ustedes quieren verlo así. No es netamente diurético, pero sí tiene un efecto natriurético. Eso significa que me ayuda a perder sodio, me ayuda a perder líquido, ¿no? Entonces, por tanto, dentro de las reacciones adversas, como bien sus compañeros lo han mencionado, pues está la deshidratación, las infecciones urinarias. Acuérdense que donde hay algún tipo de glucosa y energía, hay bacterias, orificios y demás, puede haber infecciones, ¿no? Urinarias, sea a nivel de la uretra, o también infecciones genitales. Más que todo, estos cuadros se empeoran en pacientes con diabetes y VIH, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con la candidiasis, ¿no? Genital también. Ahora, si vamos a hacer una comparación con el anterior grupo, solamente haciendo comparación con el anterior grupo, que eran los que disminuían la resistencia a la insulina, hablando de las liguanidas, hablando del siguiente grupo que eran las glitazonas, pues debemos decir que este grupo me ayuda a inhibir la absorción de la glucosa. No tiene nada que ver con el anterior grupo, ¿sí? Por favor, el siguiente grupo puede iniciar la exposición. Son dos grupos igual de fármacos que tienen que ver con la inhibición de la absorción, ya sea que inhiban o ya sea que eliminen, ¿no? La glucosa. Ambos fármacos están dentro de este grupo, ¿sí? Estamos viendo que el grupo de las glifosinas, ¿no? Son grupo de fármacos que va a tener su acción a nivel renal, inhibiendo este cotransportador que reabsorbe normalmente la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal del riñón, ¿verdad? Ahora vamos a ver este grupo que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Van a ver ustedes que es totalmente diferente. Adelante, por favor, con la exposición. Doctora, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Siguiente diapo, por favor. Ya. Empezando con esto, los inhibidores de la alfa-glucosidasa se van a ser considerados como fármacos antihiperglucémicos. Estos van a incluir a la
acarbosa, al militol, y algunas bibliografías también consideran a la voglibosa. Sin embargo, esta ha sido creada y aprobada en Japón, pero aún no está aprobada por la FDA. Siguiente, por favor. Respecto al mecanismo de acción, bueno, estos principalmente van a inhibir a las alfa-glucosidasas, que van a ser enzimas que se van a encontrar presentes en el epitelio del intestino delgado, exactamente en el borde del cepillo de estos. Estas enzimas van a incluir principalmente a la sacarasa, a la maltasa, a la amilasa y a la dextranasa. Inhibiendo estas enzimas se va a impedir la degradación de oligosacáridos a monosacáridos y así también retrasando la digestión de los carbohidratos. Esto va a generar una disminución en el pico de la glucemia postprandial. Y bueno, siguiente, por favor. Ya, las indicaciones van a ser principalmente para la diabetes mellitus tipo 2, pero no va a ser de primera línea, ya que la eficacia de este grupo de fármacos no va a ser suficiente para conseguir un control adecuado y se usa en un tratamiento combinado junto a otros antidiabéticos o cuando otros antidiabéticos estén contraindicados. También sirve para la intolerancia a la glucosa, que va a ser una disglicemia en el cual se va a incluir a la prediabetes y la diabetes. Y este grupo de fármacos va a ir más dirigido a los que tienen intolerancia a la glucosa y en prediabetes. Y se va a usar como profilaxis para que no desarrollen diabetes mellitus tipo 2. También se va a usar en la hiperglucemia postprandial en pacientes con resistencia a la insulina, ya que va a reducir la concentración de la insulina postprandial. Y un uso más que se le da fuera de la indicación, que va a ser en pacientes que se van a encontrar después de una cirugía de un bypass gástrico y van a tener una hipoglucemia hiperinsulinémica postprandial. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que son las reacciones adversas de los inhibidores. Vamos a empezar con lo que son las reacciones más conocidas o las frecuentes y posteriormente hablaremos de las reacciones menos frecuentes. En las más frecuentes está lo que son las flatulencias, la distensión abdominal, el dolor abdominal y la diarrea. Las flatulencias van a ser una reacción esperada o que siempre ocurre. Esto va a estar relacionado generalmente con lo que son la fermentación de los carbohidratos debido a que no son absorbidos por el colon o en el colon. Con respecto a la distensión abdominal, va a estar relacionada más que nada con una sensación de hinchazón o el aumento del volumen abdominal. Con el dolor abdominal se relaciona más con uno leve, no es moderado, pero sí se considera. La diarrea aparece debido a un aumento o que hay carbohidratos que no van a ser digeridos y debido a esto va a comenzar lo que es una distensión. Las reacciones que no son muy comunes están la náusea, las molestias gastrointestinales persistentes, la elevación de las transaminasas hepáticas, que estas van a estar relacionadas con lo que son el medicamento que es la acorbasa, por el uso elevado o que una dosis muy alta de este medicamento. Y hay también lo que son las alteraciones hepáticas, pero que estas van a ser muy raras. Siguiente, por favor. Con el uso de embarazados o en embarazadas no está recomendado, debido a que no hay mucha literatura con respecto a las reacciones que pudiesen ocasionar, ¿no? Sin embargo, si es que hubiese alguna embarazada o alguna mujer que quiera embarazarse y que tenga diabetes, lo recomendado o el medicamento de cabecera siempre va a ser la insulina. Hay una categoría que van a ser las categorías D, en donde van a estar incluidos lo que son la carbasa y el militol, que con respecto al primero, pues hay una relación con lo que es la absorción, que va a estar en el cuerpo, que es un menos 2%, que es lo que la literatura indica, pero que no es solamente es teórico, o sea, no es como que algo fiable, y existe también reportes de personas que han usado este medicamento con mujeres embarazadas, pero no hay seguridad, o sea, no hay un reporte eficaz o que dé autorización o que esté relacionado con algo que haya resuelto en este caso en sí. Tampoco está en las guías clínicas, así es que no está recomendado. Y si en el caso hubiese alguna embarazada que esté usando la conducta médica, suspender de inmediato el fármaco. Y lo ideal siempre es lo que es el cambio de estilo de vida, como es la dieta y el ejercicio, y si es que hubiese el descontrol glucémico, pues lo ideal siempre va a ser lo que es la insulina. Siguiente, por favor.
Con respecto a la forma de presentación de estos fármacos, como ya había mencionado el compañero, tenemos la acorbasa, el miglitol y el boglibosa, que este último, como ya he dicho, no está todavía aprobado. Sin embargo, tienen su presentación que van a ser en comprimidos. Con respecto a la acorbasa, está en 50 y 100 miligramos. Su dosis es de 25 a 50 miligramos 3 veces al día, con lo que es con la comida. Luego va a haber un mantenimiento que está relacionado con 50 a 100 miligramos, que también está 3 veces al día y que puede haber una dosis máxima de 300 miligramos al día. El miglitol su presentación va a ser de 25, 50 y 100 miligramos. Su dosis está con 25 a 25 miligramos, que es 3 veces al día, y puede haber un ajuste con hasta los 100 miligramos, que también está 3 veces al día. El boglitol está con una presentación de comprimidos al igual, que es 0,2 a 0,3 miligramos. Su dosis es de 0,2, 3 veces al día, que es antes de la comida, y puede haber también lo que es un aumento, pero va a depender del resultado clínico. Con respecto a estos fármacos, se debe administrar con la comida principal o con la primera bocanada. Y eso sería todo. Gracias. Ok, muchachos, entonces vamos empezando nuevamente a hacer el recuento de los años en comparación del anterior grupo, ¿sí? Veríamos una corrección antes, Frank. No es acorbasa, ¿no? Es ascarbosa, ¿ya? Ascarbosa, como médicos que van a hacer, es ascarbosa miglitol, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento de los daños del anterior grupo de fármacos y dentro de este gran grupo como tal, estamos viendo ahora los fármacos que inhiben la absorción de la glucosa, ¿verdad? Hace un momento veíamos fármacos que eliminan, ¿no?, a la glucosa. Entonces, entre la diferencia entre fármacos que eliminan la glucosa, veíamos que estos se daban a través de ¿qué? De la inhibición del cotransportador SLGT2, ¿verdad? Fármacos ejemplos, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Estos fármacos son nuevos, son más caros todavía, pero estos se usan en pacientes que, aparte de ser diabéticos, pues no tienen una buena dieta, aparte tienen una insuficiencia cardíaca, pueden incluso tener hipertensión arterial. Entonces, los fármacos que van a ayudarnos a eliminar la glucosa, pues empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, yo puedo usarlos tranquilamente en este grupo de fármacos, en este grupo de pacientes, ¿ya? Ahora, el grupo de fármacos que van a inhibir la absorción de la glucosa, ojo, inhiben directamente. Si inhiben la absorción de la glucosa, están inhibiendo directamente a las glucosidases. Y hablamos de la sacarasa, maltasa, todo lo que sus compañeros han mencionado, ¿sí? Ejemplos principales que van a inhibir a estas moléculas, en este caso estas enzimas, inhiben a las alfa-glucosidases. ¿Cuáles son? Ascarbosa y miglitol, ¿sí? Netamente su accionar es a nivel gastrointestinal, como bien lo han mencionado, a nivel del borde en cepillo. El anterior grupo actuaba a nivel renal, podía provocarte infecciones urinarias, genitales, incluso te podía ayudar por su efecto natriurético que tiene a eliminar, aparte de la glicemia que puedes eliminar, también puedes eliminar sodio y líquido, ¿no? Tiene un efecto glucosúrico. Entonces, vamos viendo las diferencias entre ambos fármacos. Uno es a nivel gastrointestinal, ascarbosa y miglitol, ¿no? Ahora, ¿en qué caso voy a usar este grupo de fármacos? Bien lo han dicho sus compañeros. Prediabetes, pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, pero que tienen una dieta deficiente. Es decir, tú le podrás decir, no vas a comer esto, esto es bien educado tú, pero el paciente le vale. Muchas veces es así. Entonces, específicamente este grupo de fármacos se lo usa como coadyuvantes, ¿sí? No son fármacos que puedes dar solo en cito, es decir, solo yo tomo ascarbosa para mi diabetes. No, no existe eso. Sí o sí tengo que combinar, ¿ya? Para eso estaré combinando un fármaco que disminuya la resistencia a la insulina. Hablo nuevamente de la metformina, ¿no? En cambio, a diferencia de este grupo de fármacos que directamente inhiben la absorción de la glucosa. Entonces ya tengo un grupo de fármacos que me va a controlar la dieta, porque de alguna manera la metformina también puede llegar a provocar esa sensación de saciedad, ¿no?, en el paciente, haciendo que ya no quiere ingerir comida cada rato, ¿no? El paciente diabético tiene sus horas de comida.
tiene su propia comida, ¿no? Su forma de comer, de alimentarse. Entonces no podemos alterar eso. Ahora, hay otros pacientes que les vale, que siguen comiendo, que siguen tomando Coca-Cola, igual y comen carbohidratos, no les importa, siguen estando obesos, igual y, ¿no? Y en este grupo de fármacos, digo, en este grupo de pacientes, perdón, puedo yo llegar a combinar, ¿sí? Metformina más un fármaco que va a inhibir la absorción de la glucosa, ascarbosa, ¿no? Y si realmente mi paciente no siempre no hace caso, puedo yo iniciar insulina como último, ¿no? Como último. Entonces vamos adelante, por favor, vayan compartiendo el grupo de de los fármacos que coadyuvan a la insulina. Ven que ha pasado rápido el tiempo. Por favor, muchachos, apúrense porque tienen clases a las 7. Apúrense. Nos falta harto. 4 temas más nos faltan. Ya, miméticos de una vez. Bien, doctora, buenas tardes compañeros. Vamos a hablar de los fármacos coadyuvantes a la insulina. Antes, para iniciar, vamos a decir que pues la palabra coadyuvantes, que básicamente no reemplaza la insulina, ayuda a que la insulina funcione mejor y sobre todo mejora el control de la glucosa por otros mecanismos. Siguiente. Vamos a tener a los miméticos de GLP-1, los cuales son agonistas del receptor GLP-1. Pertenecen a la familia de los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1. Son de clase antidiabético, hipoglucemiante. La clasificación es en 2 generaciones. La primera generación es de acción corta. Tenemos a la exenatida, a la lixisenatida. Y de la segunda generación de acción prolongada viene siendo la liraglutida, la dulaglutida y la exenatina. Siguiente. Bien, ahora vamos a ver los mecanismos de acción. Como tal, fisiológicamente, la GLP-1 va a ser una hormona incretina producida por las células L del intestino tras la ingesta de alimentos. Sus funciones fisiológicas son el aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa, la disminución de secreción de glucagón, disminución del vaciamiento gástrico y aumento de la saciedad a nivel del sistema nervioso. La limitación de esta, la principal, es que es degradado rápidamente por la enzima DPP4. Por esta razón va a tener una vida media corta. Ahora, en cuanto a su mecanismo de acción, de los miméticos, que como tal van a imitar a la GLP-1, son fármacos que van a imitar la acción natural de pero van a ser resistentes a la degradación de la DPP4 y se van a unir al receptor GLP-1, ya sea en el páncreas o tubo digestivo. Lo que va a hacer es aumentar la liberación de insulina solo cuando hay hiperglucemia. Va a disminuir la liberación del glucagón, va a disminuir la velocidad del vaciamiento gástrico y va a aumentar la sensación de saciedad. De igual forma, esto nos va a llevar a que disminuya la ingesta de alimentos. Como resultado final vamos a tener que va a disminuir la glucosa en ayunas y postprandial, de igual forma el peso corporal, y ahí va bajo riesgo de hipoglucemia. Siguiente. En cuanto a sus indicaciones, vamos a tener que estar indicado en diabetes mellitus tipo 2, cuando no se va a lograr un adecuado control glucémico con dieta, ejercicio u otros antidiabéticos. En sobrepeso u obesidad, especialmente cuando existen comorbilidades asociadas como la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia. Vamos a tener también la reducción de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida o de alto riesgo cardiovascular. También va a servir como complemento en cambios de estilo de vida, ya que va a favorecer a la pérdida de peso. Siguiente. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a tener que esta va a estar contraindicada en personas con antecedentes, ya sean personales o familiares, de carcinoma medular de tiroides, en pacientes con neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2, en gastroparesia grave o trastornos gastrointestinales severos y en antecedentes de pancreatitis aguda. Siguiente. Bien, ahora vamos a considerar cuáles son las reacciones adversas más frecuentes. Viendo, por ejemplo, en primera instancia son las gastrointestinales, dentro de las cuales van a estar generalmente lo que son las náuseas, vómitos. Esto considerando que son dosis dependiente y también se presentan de manera transitoria. Además, podemos decir que esto ocurre por la ralentización del vaciamiento gástrico mediado por el fármaco, como anteriormente mi compañero lo explicó en su mecanismo de acción. También tenemos lo que es la dispepsia, el estreñimiento, disminución del apetito y las reacciones en el sitio de inyección.
Entre otras reacciones están menos comunes o menos frecuentes, también se encuentran lo que es la hipoglucemia, ya que los agonistas de GLP-1 tienen un mecanismo de glucosa dependiente, como vimos, por lo que solo por sí mismo no causa la hipoglucemia por sí misma, sino que el riesgo se eleva cuando se combina, como por ejemplo con la insulina, de esta manera requiriendo un ajuste de baja de estas. Además, también está lo que es la pancreatitis aguda y la colecistitis. No, la colelitiasis. Eso dada porque los estudios sugieren que el aumento de la secreción pancreática y los cambios también que se dan en la composición biliar acercan a lo que es el dolor abdominal agudo y además de referirlo al paciente. Asimismo, consideramos como una advertencia o como un mecanismo de seguridad sobre el riesgo, que son los tumores de células C tiroideas o carcinoma de medular de tiroides, ya que en este hallazgo se evidenció en modelos de animales, fue una investigación que se hizo en roedores, quienes tienen una altísima densidad de los receptores GLP-1 dentro de la tiroides, y aunque en humanos es cierto que es bajo el riesgo y no se ha replicado con la misma magnitud, este fármaco sí está contraindicado en pacientes con antecedentes de un carcinoma medular de tiroides. Continuamos con lo que son el uso en embarazo. El uso en embarazo como tal está totalmente contraindicado porque ningún agonista del receptor GLP-1 está aprobado para su uso en gestantes. Bueno, dentro del por qué, porque su recomendación clínica es estricta, ya que en pacientes que planifican un embarazo o que están llevando un embarazo y por ejemplo llevan el tratamiento, la medida crucial a suceder en este aspecto es inhibir el uso de este fármaco, es suspenderlo al menos 2 meses antes de buscar el embarazo o por lo menos inhibirlo cuando ya la persona se encuentra gestante. Asimismo, uno de los fármacos de elección es la insulina, ya dada que en su mecanismo no atraviesa la placenta. Continuamos con la dosis y presentación. Dentro de estos hemos elegido 2 fármacos, como vimos en su clasificación. Uno de reacción más inmediata, como es el claro ejemplo de los exenatida, y también tenemos a uno que es de más prolongado efecto, que es de la liraglutida. Primero, por la exenatida, evaluamos lo que son las presentaciones. Comercialmente se conoce como Vieta. Un dato histórico como tal es para captar la atención de la exenatida. Es por sí misma un péptido descubierto originalmente en la saliva. Y luego se va a dar por la presentación en pluma. Esta está precargada. Creo que muchos conocemos este tipo de presentación. Y la dosis que se va a administrar de manera inicial va a ser por 5 microgramos. Esto de vía subcutánea cada 12 horas durante al menos un mes. Mientras que para llevar su mantenimiento, este va a ser por 10 microgramos, igualmente por vía subcutánea cada 12 horas. Asimismo, se va a administrar dentro de los 60 minutos previos al desayuno y a la cena, porque por su mecanismo de acción vimos que es requerido este. Como tal, la presentación es de pluma precargada, puede presentarse de 5 microgramos dosis o de 10 microgramos dosis. También tenemos lo que es la liraglutida. En la liraglutida, de igual manera, su presentación es por una pluma y la dosis inicial está por 0.6 miligramos por vía subcutánea igualmente, una vez al día durante una semana, mientras que su mantenimiento se va a 1.2 miligramos por vía subcutánea de una vez al día igualmente, y puede aumentarse a 1.8 una vez al día se requiera un mayor control glucémico. De esto es interesante, ya que dentro de la pluma está el regulador, en el cual, si bien es cierto, vemos la comparación entre la dosis inicial y el mantenimiento, es que esta puede incrementarse. Sin embargo, el por qué la dosis inicial es relativamente baja es por el mismo efecto que va a causar,
que como las reacciones adversas vimos que es dosis dependiente, entonces se va a iniciar con una dosis menor a la cual se va a mantener el tratamiento. Finalmente, la liraglutida está en su presentación de 6 miligramos por mililitro y cada pluma contiene de 18 miligramos en 3 mililitros y permite administrar dosis de 0.6, de 1.2 y de 1.8 miligramos. Finalmente tenemos nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias. Ok, gracias, Candy. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Vamos a dar lugar al siguiente grupo. Por favor, compartan sus diapositivas. De ahí vamos a hacer la diferencia entre ambos grupos, ¿sí? Los inhibidores de PP4. Dale, por favor. Ya, doctora, vamos a empezar con los inhibidores de peptidil peptidasa. Siguiente, 4. Bueno, como mecanismo de acción, empezamos pues desde la vía oral hasta el estómago en la degradación, desintegración y disolución hasta el momento de la absorción en el intestino, por difusión simple o facilitada. En estas también va a pasar por la circulación portal en el hígado y va a dar el efecto del primer paso. Esta va a tener una biodisponibilidad en un 87-85% en los 4 tipos de fármacos. También vamos a tener que se va a dar por fracción unida a proteínas plasmáticas y fracción libre. Esta se va, en su mecanismo de acción, va a ser lo primero que es inhibir esta hormona que es dipeptidilpeptidasa, la cual esta tiene la función de degradar la insulina, pero esta, para que no se degrade la insulina, que funcione en 3 minutos, va a actuar para que funcionen o se prolonguen las incretinas. Estas incretinas van a tener la función de ayudar a la secreción de la insulina, las cuales se van a metabolizar en el hígado, tanto la GLP y la HIP. En la GLP1 y en la HIP, estas van a dar una estimulación hasta las células beta, como se ve, y estas mismas van a dar la liberación de la insulina para bajar la frecuencia de la glucosa. Asimismo, también disminuye la producción, esta también disminuye el glucagón en tanto, y también disminuye la producción hepática de glucosa, asimismo disminuyendo la glucemia. Siguiente. Ya para las indicaciones, consideramos para diabetes, diabetes tipo 2, que se van a dar indicados exclusivamente para mejora y control de glucosa. En otros también, estas pueden darse por terapia monoterapia o terapia combinada doble o triple. Tenemos la combinación mediante insulina, en este caso indicado en combinación con la metformina en dosis estable de la insulina, que no logra un control glucémico suficiente. En el caso de la sitagliptina, tenemos especialmente para diabetes tipo 2 o puede ser combinada. En la vidalgliptina también puede ser para diabetes tipo 2 sola o asociada a otros fármacos. La diferencia con la saxagliptina, esta solo va a ser, no se puede combinar, pero solo es para diabetes tipo 2. Y la linagliptina, en este va a ser para diabetes tipo 2, especialmente en insuficiencia renal, por casos de bajas proteínas, en estos casos baja o hipoluminemia. Siguiente. En el caso de las reacciones adversas, en la sitagliptina tenemos, doctora, la nasofaringitis por una leve alteración en la función inmunitaria, la cefalea, que se va a caracterizar por cambios metabólicos, infecciones respiratorias asociadas a la emisión de peptidilpeptidasa 4, y las náuseas por efectos gastrointestinales. La vidalgliptina asimismo también va a causar especialmente cefalea, mareos y náuseas, elevación también de las enzimas hepáticas por el metabolismo del primer paso en el hígado. La saxagliptina causa infecciones respiratorias por efecto inmunológico leve, infección urinaria por el aumento leve en el caso de la insuficiencia renal, cefalea y náuseas. Y la linagliptina, reacción frecuente por nasofaringitis, tos, cefalea y reacción de cambios metabólicos, y
también en estos casos una hipoglicemia, principalmente en combinación con otros fármacos. Siguiente. No, perdón. Ya, en el caso de embarazos, ninguna de estas son recomendables. Asimismo, porque no hay unos estudios eficientes, pero se dio un último estudio en animales que en algunas gliptinas, el aumento de las gliptinas han mostrado alteraciones en desarrollo fetal, o también administra una dosis. Esto también se ha visto que impide el crecimiento del feto. Así que por este cambio como alternativa se recomienda la insulina, en este caso que no va a atravesar la placenta en cantidades significativas y tiene amplia evidencia de seguridad. Así también por el desarrollo de los estudios, desde la sitagliptina desde el 2007, la vidagliptina desde también 2007, la saxagliptina desde el 2009 y desde el 2011 la linagliptina por aprobación, pero faltan estudios en gestantes. Siguiente. En las formas de presentación, todos usualmente son orales, vía oral. La administración es los comprimidos de 20, 50 y 100 miligramos. En este caso de la sitagliptina es por día, vía oral. Vidagliptina en comprimidos de 50 por día, vía oral. O también puede ser en 12 horas. La saxagliptina en comprimidos de 5 y 10 gramos al día, en vía oral. La linagliptina en comprimidos de 5 gramos por día, oral. La única diferencia que se puede usar tanto por día o por 12 horas es la vidagliptina. Siguiente. Bueno, siguiendo con lo que es la pranitida, siguiente por favor. Vamos a tener que este va a pertenecer a lo que es el grupo de hipoglucemiantes inyectables. Este es más que todo un análogo sintético de la milina, que llega a ser una hormona que es producida por las células beta del páncreas. Como tal, el mecanismo de acción se va a desarrollar mediante lo que es un triple efecto. En este vamos a tener lo que es que ralentiza el vaciamiento gástrico, lo cual disminuye la velocidad de absorción de la glucosa. También va a bloquear lo que es la secreción de glucagón postprandial, que este va a evitar que se haga una producción hepática de glucosa, y lo que es más evidente va a ser el aumento de la sensación de saciedad. Este va a reducir lo que es la ingesta de alimentos. Estos efectos, al ser combinados, van a reducir lo que es la glucosa postprandial y sus variaciones, pero esto hace que en el paciente mejore el control glucémico, especialmente después de las comidas en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, en las indicaciones está indicada como tratamiento complementario en pacientes con diabetes tipo 1 que usan insulina durante las comidas y que no logran alcanzar como tal el control óptimo de la glucosa a pesar de una terapia con la insulina que llega a ser ajustada. Les queda un minuto. También Diabetes mellitus tipo 2, que indica como tratamiento complementario en pacientes con esta diabetes que llegan también a recibir insulina durante las comidas y que no han alcanzado un control glucémico adecuado. Siguiente, por favor. Como reacciones adversas vamos a tener las náuseas y vómitos, que son los más frecuentes, la disminución del apetito, la hipoglucemia y las reacciones en el sitio de la inyección, esto por la aplicación subcutánea. Siguiente, por favor. Y en la forma de presentación y dosis vamos a tener que va a ser presentado en una solución inyectable de 60 miligramos por vía. Las dosis es 60 microgramos antes de cada comida principal y la vía de administración es subcutánea. En los diabetes con tipo 2, en un inicio se le van a dar lo que es 60 miligramos y luego se le va aumentando a 120. Y con los de diabetes tipo 1 va aumentando como inicio de 15 y este aumenta a 30 hasta los 60 microgramos. Siguiente, por favor. Bueno, como tal en el embarazo y la lactancia debemos tomar en cuenta de que es no recomendado y es más preferible la insulina. Tomamos en cuenta más que todo el riesgo fetal, que llega a ser desconocido en ese caso, y los cambios fisiológicos del embarazo, que esto durante el embarazo aumenta la resistencia de la insulina y por acción de las hormonas placentarias cambian la absorción, la distribución y eliminación de los medicamentos. Eso, ok, doctor. Listo. El siguiente grupo, por favor, insulinas y acabamos, ¿sí? Insulinas e hipoglicemia.
De ahí hacemos un resumen rapidito, por favor. Muchachos, el grupo de las insulinas. Ya, denle por favor, tienen estos. Vamos a hacer así bien rápido. Sus clases a las 7 en punto, ¿verdad? Y bueno, hasta 7:05. Entonces 7 en punto terminan ustedes. Los dos temas, 5 minutos para insulina, 5 minutos para hipoglicemia. Y yo cierro con 5 minutos hablando de todo lo más grande, ya que falta mencionar. Pueden empezar, por favor. Listo, muy bien, muy buenas tardes. Ahora vamos a empezar con lo que es la insulina. Un dato interesante, prácticamente esta palabra proviene del latín insula y esto hace referencia a isla, que principalmente habla sobre los islotes de Langerhans que se encuentran como tal en el páncreas. Grupo farmacológico al que pertenece. Se conoce como agentes antidiabéticos hormonales o como hipoglicemiantes inyectables. Y esto es clasificado como una hormona peptídica anabólica. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su mecanismo de acción como tal? Esto principalmente la insulina actúa como tal cuando se une a su receptor en la membrana con actividad tirosina sinasa. Una vez que se activa el receptor, se estimula lo que es la entrada de las células tanto musculares como adiposas. Y acá es donde entra uno de los GLUT4 como tal, para de esta manera aumentar la síntesis de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo. A su vez va a disminuir la producción hepática de glucosa, favoreciendo tanto la síntesis de proteínas y grasas. Y finalmente va a inhibir lo que es la lipólisis y la cetogénesis. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son como tal las clasificaciones de lo más rápido? Se clasifica como rápida, corta, intermedia, larga y ultra larga. Y esto dependiendo de qué, principalmente del tiempo, la duración y el pico en donde más se van a dar en todo caso la insulina. Y más que nada las características que cada una de estas posee. Siguiente, por favor. Pasamos con lo que son las indicaciones. Primero tenemos a la diabetes mellitus tipo 1. Y esto porque principalmente hay una destrucción autoinmune de tanto de las células beta pancreáticas y una deficiencia absoluta de lo que es la insulina. Si hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, principalmente no hay un adecuado control glucémico, incluso con los cambios de estilo de vida, o en situaciones tanto de estrés metabólico. En el siguiente tenemos lo que es una diabetes gestacional. Y esto es más seguro cuando las medidas no farmacológicas, estas van a ser insuficientes. Y esto ya que no atraviesa significativamente lo que es la placenta. Luego también tenemos la cetoacidosis diabética. Luego de esto también tenemos el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y esto porque permite reducir progresivamente la glucosa tanto plasmática y a la vez corregir las alteraciones metabólicas. Y luego también tenemos lo que es la hipercalcemia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Punto número 1 y más principal, cuando estamos hablando de insulina, puede haber lo que es la hipoglucemia, y esta es la característica más importante. Y esto ocurre principalmente porque hay un exceso de insulina, y esto ya va guiado más que nada en relación a la ingesta o al gasto energético. Y esto se va a manifestar con sudoración, temblor, taquicardia, incluso con confusión y en casos o complicaciones más graves, convulsiones. También va a haber aumento de peso. En todo caso, edema, dolor, eritema y prurito. Y también se va a presentar lo que es la hipopotasemia. Y esto porque la insulina va a permitir la introducción de potasio al interior de las células. Y esto va a disminuir su concentración plasmática. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dos principales. La hipoglucemia activa, porque en este caso se puede agravar, y la hipersensibilidad farmacológica. En todo caso, en relación a la insulina o en los componentes que ésta tiene como tal. Luego tenemos el uso en el embarazo. En todo caso es considerada principalmente como tratamiento de elección, cuando en el embarazo se requiere un control farmacológico de lo que es la glucosa en sangre. No se ha demostrado, según estudios, efectos tal vez teratogénicos, pero como tal presenta un perfil de seguridad, entonces está bastante bien empleado. Siguiente, por favor. Y siguiendo con lo último, ya tenemos la presentación y la dosis. Dentro de la presentación, lo más importante, se puede encontrar tanto en frascos o viales, de 100 UI como tal, en mililitros. Luego también tenemos los cartuchos y plumas precargadas. Existen también formulaciones concentradas, variadas de 200, 300 hasta 500. Como tal. Luego tenemos las dosis, y esto va a depender mucho al tratamiento que estamos empleando. Si estamos hablando de una diabetes tipo 1, la dosis, al menos diaria, puede ser de 0,4 a 1, como tal, kilogramos al día.
Luego tenemos la diabetes tipo 2, que ya va a ser de 10 en todo caso. Y luego tenemos la cetoacidosis diabética, que luego de una reposición inicial de líquidos y luego de verificar el potasio, que este sea adecuado, la administración como tal va a ser el 0,1 o incluso un bolo, pero en todo caso estamos hablando de una vía intravenosa. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la hipoglucemia. Y aquí básicamente vamos a tener lo que esta va a ser una condición caracterizada por el nivel de la glucosa muy baja dentro de lo que sería el torrente sanguíneo. Acá vamos a tener que, primero tenemos que diferenciar desde cuánto va a ser ya lo que es la hipoglucemia. La hipoglucemia va a ser pues básicamente abajo de lo que son 70 miligramos sobre decilitro en pacientes diabéticos y menor a 55 miligramos sobre decilitro en pacientes que no tengan algún antecedente diabético. Pero normalmente lo que se utiliza es inferior a lo que son 70 miligramos sobre decilitro. Normalmente esto hay que diferenciarlo porque se puede tomar tratamientos cuando una persona está normal realmente, pero eso más que todo, hay que diferenciar cuál es la diferencia entre la glucosa diabética y de una persona normal. Bueno, continuando, vamos a ver, ¿lo pasas por favor? Bueno, vamos a ver cuáles son los riesgos que tiene la hipoglucemia. Este va a ser básicamente los síntomas leves, moderados y moderados, que van a estar sobre todo, van a ser neurológicos. Luego los síntomas graves, que van a ser igual de la misma manera. Bueno, básicamente todos van a ser neurológicos los síntomas, porque muchas veces no se van a ver. Lo que más va a ser silencioso, de hecho, esta hipoglucemia, y es muy peligrosa si es silencioso, sobre todo en los pacientes diabéticos. Acá, como se lo mencionaba, van a ser la desorientación, las convulsiones, y por último, en el peor de los casos va a ser el coma diabético, o el coma y la muerte. Bueno, vamos a continuar también cuáles eran los efectos adversos. Siguiente vamos a ver las características. Como indicaba, van a ser neurogénicos. Más que todo esto se va a hacer por la falta de glucosa dentro de lo que es el sistema nervioso central. Acá como es uno de los órganos y sistemas que más requieren glucosa, pues básicamente van a ser uno de los más afectados. También pueden ser asintomáticos, como los indicaba, que van a ser uno de los más peligrosos porque directamente van a presentarse con comas o con insuficiencias. Después se va a poder ver cuáles son las causas más frecuentes, que van a ser más que todo farmacológicos, como ya lo habían mencionado todos mis compañeros. Y por último, dentro de las respuestas, pues básicamente se va a utilizar un mecanismo de defensa, sobre todo con el sistema de las somatostatinas, que es mediante el eje hipófisis-hipotálamo y también pancreático. Posteriormente vamos a ver cuáles son los grupos de fármacos que tenemos. Acá vamos a ver que van a ser 3, que van a ser los que se van a utilizar por emergencia. Luego también vamos a ver los que son por hiperinsulinemia. Y por último vamos a ver los que son aparte. Primero vamos a empezar con los de emergencia, que normalmente se va a utilizar lo que es la glucosa. Este va a ser de primera línea. Esta es de primera línea, la glucosa. Esta va a ser sustrato directo y de hecho es natural, por lo tanto no tiene algún problema. Luego vamos a ver lo que es el glucagón. El glucagón, pues básicamente va a ser la hormona que va a hacer lo contrario a lo que es la insulina. Lo que va a hacer es aumentar lo que es la secreción y también lo que es la glucosa. También va a formar lo que es la gluconeogénesis y la glucólisis. Esto básicamente va a incrementar lo que es la glucosa sanguínea. Pero muchas veces por el tratamiento va a estar anulada y también el fármaco como tal sería el glucagón. Ambos, la glucosa como el glucagón, pues van a ser hormonas naturales que de hecho se utilizan como tratamiento. Lo que se va a utilizar acá más que todo es el glucagón, porque esta va a ser, se tiene ya de emergencia. De hecho los kits de diabéticos normalmente tienen de emergencia. Luego vamos a ver el grupo de fármacos que se van a utilizar en hiperinsulinismo. Hiperinsulinismo, ¿lo puedo decir cambiando por favor las diapositivas? Siguiente. Bueno, en el hiperinsulinismo pues vamos a ver lo que es las benzodiazepinas. Estos benzodiazepinas pues básicamente se los había visto en lo que son diuréticos, pero esta benzodiazepina no es diurética, pero va a actuar básicamente sobre la célula beta-pancreática. Lo que va a evitar es la entrada de calcio dentro de lo que es las
células beta del páncreas y va a evitar que salga la insulina. Esto más que todo se va a utilizar en hiperinsulinismo o en adenomas hiperfuncionantes de hiperproductores de insulina. Luego también se va a poder identificar que está aquí el diazóxido, pero en caso de que no funcione el diazóxido, se utiliza la somatostatina, que de hecho también es natural, lo cual va a ser es como tal conocida como la hormona que frena. La hormona que frena el tiempo, pues básicamente va a evitar lo que es la producción y el uso de las hormonas de crecimiento. También va a actuar haciendo que tanto el intestino como de los músculos y de la grasa, pues vaya a provocar lo que es una formación de glucosa, como la gluconeogénesis, glucólisis, y esta va a ser de manera natural, a pesar de que sea un fármaco. Vamos a continuar también con el grupo farmacológico, que van a ser los grupos corticoides, que van a ser aparte, porque realmente no se utilizan como tratamientos de emergencia. Acá se van a utilizar sobre todo los glucocorticoides, que van a ser para casos raros de hipoglucemia por insuficiencia suprarrenal o hipotitorismo. Este básicamente va a ser por la captación. Este no es tan asociado a emergencias ni a pacientes diabéticos, sino a pacientes raros. Luego vamos a ver la hormona de crecimiento. Este más que todo se va a utilizar en lo que son los niños. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una ausencia de la glucosa, y pues la hormona de crecimiento es también una de las que puede ocasionar que haya una hipoglucemia, o también puede ocasionar que haya una síntesis de glucosa. Continuando al siguiente, vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son las maneras de lograr esta cosa. Lograr un tratamiento anti-hipoglucémico. Pues básicamente vamos a tener que va a ser por digestión. No, atrás, por favor. Atrás. La digestión, básicamente ahí tenemos el intestino, que va a ser una fuente de glucosa. Luego vamos a tener tanto las grasas, que van a estar acá en el hígado, como también pueden estar en los músculos o en el tejido adiposo. Luego vamos a ver que van a estar el páncreas, que es el disminuir la insulina. Y por último vamos a tener algunas células especiales, que van a ser sobre todo los hepatocitos, que van a contener glucosa dentro de su parénquima, a pesar de tener también lo que son ácidos grasos. Vamos a continuar con las indicaciones, ahora sí, por favor. En las indicaciones vamos a ver que son la glucosa oral. Básicamente se va a utilizar en pacientes conscientes. El glucagón, como indicaba, va a ser en pacientes inconscientes. Normalmente se va a utilizar por vía intradérmica, subcutánea o intramuscular, más que todo porque son de emergencia. Luego vamos a ver la glucosa intravenosa, como va a ser en pacientes descompensados intrahospitalarios. La somatostatina y la dioxina básicamente se van a utilizar en casos de hiperinsulinemia. No se van a utilizar normalmente en casos de emergencias de hipoglucemia, sino en hiperinsulinemia crónica. Vamos a continuar, por favor, con las indicaciones, reacciones adversas. Está bien, vamos a ver que las reacciones adversas más frecuentes van a ser de tipo gastrointestinal, con náuseas y vómitos, pero va a ser por el glucagón, por el mecanismo natural que tiene. Acá, luego, la glucosa oral, pues normalmente es bien tolerada, la somatostatina es bien tolerada, pero hay que tener cuidado sobre todo con los niños, porque puede retrasar el uso constante de la somatostatina, puede retrasar el crecimiento. Y también con las dioxinas hay que tener cuidado por el daño renal que puede hacer por una disminución de filtración glomerular. Y bueno, continuando, vamos a ver la forma de presentación, que ya se les había mencionado, que era pues básicamente vía oral en la glucosa. El glucagón es vía intramuscular o subcutánea. Va a ser más que todo para emergencias. La somatostatina va a ser en polvo y disolvente por vía oral básicamente. Y por último vamos a ver lo que son las dosis. Acá vamos a ver estas son las dosis de glucosa de 15 gramos, y hay que ir controlando cada 15 minutos. El glucagón ya viene con una dosis preparada, sobre todo para las emergencias, que van a ser de 1 miligramo por cada 25 kilogramos. Básicamente ya viene preparado, y en el momento de alguna emergencia se lo tienen que inyectar. Y por último, la somatostatina, es de 3.5 microgramos por kilogramo por hora. Normalmente va a ser más que todo de segunda línea, y en caso de hiperinsulinemia. Y eso sería todo. Gracias, doctor. Ok, ya te has consumido todo mi tiempo, Albert. ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar en un minuto. Ok, ya no se pasen tanto tiempo, muchachos. Sí, es nuestra última clase del semestre.
Y pues quiero hacer énfasis en esta última parte de los fármacos que nos falta de alguna manera comentar, ¿no? Ya hemos ido comentando poco a poco. Entonces, vamos a hacer énfasis en estos últimos grupos, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de los coadyuvantes a la insulina, como ya sus compañeros han expuesto, algo que quiero que quede claro. Exenatida cada 12 horas, liraglutida cada 24 horas, semaglutida cada semana, ¿sí? Miméticos de la GLP-1. A diferencia del siguiente grupo, que son los inhibidores de la DPP-4, ambos sí o sí deben ser combinados con la insulina, ¿sí? Entonces, inhibidores de la DPP-4 vemos sitagliptina, linagliptina y saxagliptina. Prolonga la duración, en este caso, ¿no?, de la GLP-1. Y algo importante que mencionar, las reacciones adversas. Como bien sus compañeros lo han mencionado, reacciones netamente asociadas a infecciones respiratorias y de vía urinaria, asociadas a los inhibidores de la DPP-4, a las gliptinas, ¿no? A diferencia de esta, pues los miméticos de la GLP-1 están totalmente contraindicados en pacientes con CA de tiroides o con antecedente de CA de tiroides, ¿sí? Por otro lado, el lentecimiento provocan este grupo de fármacos el lentecimiento de la evacuación gástrica, controlan la ansiedad y la supresión del glucagón postprandial, ¿no? Entonces, lo que hace que este grupo de fármacos pueda usarse también como tratamiento para bajar de peso. Actualmente son el boom, ¿no? Hay muchos famosos, incluso personas de acá en Bolivia, igual tenemos el fármaco, la semaglutida, ¿no? Que sí, como su compañero lo ha mencionado, sí tienen cierto tipo de reacciones adversas, pero dentro de todas estas, las gastrointestinales y demás, son menos frecuentes, ¿no? La que totalmente está contraindicada, pues es dar a un paciente con antecedente familiar o que el paciente tenga un cáncer de tiroides, ¿ya? Dentro de las cosas más relevantes. Con la pramlintida, ¿cuál es el problema, muchachos? Si bien se tiene que combinar con la insulina, este fármaco también se tenía que usar antes de cada comida, ¿no? Que ustedes pueden ver, provoca la saciedad, retraso del vaciamiento gástrico, igual que el anterior grupo, pero su administración era subcutánea. Y cuando tú usabas insulina, este fármaco también tenía que usarse por vía subcutánea, entonces te pondrás a pensar, son 3 pinchazos por día, más los otros 2 a 3 pinchazos por día de la insulina, más la insulina de acción intermedia, eran alrededor de 6 a 7 pinchazos al día, ¿sí? Por tanto, actualmente este fármaco pues prácticamente ya está en desuso, ¿sí? Contraindicación absoluta, gastroparesia. ¿Sí? Pramlintida. Contraindicación absoluta, gastroparesia, lo vuelvo a mencionar. Entonces, veíamos que dentro de todos los fármacos adyuvantes de la insulina, los miméticos GLP-1 no en CA de tiroides. Inhibidores de la DPP-4 provocan reacciones respiratorias e infecciones urinarias, ¿no? La nasofaringitis, como igual ha mencionado su compañera, está súper bien. Pramlintida, contraindicación, gastroparesia. Y obviamente ninguno de estos en el embarazo, ¿ya? Si hablamos propiamente de las insulinas, vamos a ver que es el tercer bastión y no voy a volver a repetir lo que sus compañeros han repetido ya han expuesto muy bien, pero sí quiero hacer énfasis en los pacientes que llegan a tener hipoglicemia secundaria al uso de estos fármacos, ¿ya? Síntomas tanto neurogénicos como neuroglucopénicos. Entonces vamos a ver si vemos todo lo que tiene que ver con el sistema adrenérgico, recordamos de los receptores alfa y beta, ¿se acuerdan? Entonces igual y de acuerdo a los neurotransmisores y demás, estos pueden llegar a presentarse nuevamente. Ustedes se dan de cuenta netamente la activación de los receptores alfa, ¿no? Alfa y beta. Entonces nosotros vemos palpitaciones, sudoración, ansiedad, hambre y temblor, pero algo que no está acá. En la hipoglicemia leve, muchachos, y moderada puede haber midriasis, ¿ya? Cuando ya tenemos hipoglicemia moderada a severa, puedo yo evidenciar en mi paciente miosis. Y ya cuando mi paciente está en un coma, es decir, ya es nada que, por más que yo de dextrosa, hipertrosa, todo lo que han mencionado sus compañeros, no sale del coma porque ya ha habido un daño